Así que la presentación que haré ahora se trata de una recopilación respecto a las referencias que se han publicado respecto a la evidencia química, principalmente de alcaloides en contextos arqueológicos, alcaloides psicoactivos y con otro tipo de uso. No atribuyo a que todos sean psicoactivos porque parte de ellos tienen otras aplicaciones como estimulantes y como funciones tan dispares a la psicoactividad que es como colorante. La siguiente. Bueno, la presentación se estructurará de la siguiente manera. Primero hacer una revisión general de las técnicas analíticas que se utilizan para la identificación de este tipo de compuestos. Después hablar un poco de los enfoques analíticos, que como ya les decía, del uso y consumo, más bien dicho, las formas o las pruebas tangibles que uno puede corroborar las aplicaciones de plantas con componentes alcaloidales, a través de pruebas directas que llamo yo, que son los restos bioantropológicos, que son tejidos o restos de individuos, de personas, momificados generalmente. Y las pruebas indirectas, que son los residuos en los artefactos que utilizaron estas personas. Y hago una separación entre artefactos y ecofactos, porque muchas veces queda la prueba tangible solamente del resto vegetal y no la forma en la cual se fue empleada. Esto se da mucho, por ejemplo, en la zona de Norteamérica, con el caso del peyote, que no hay evidencia de artefactos asociados a la práctica. Bueno, como tercer punto, hay una revisión general de distintos reportes de investigaciones recientes en ambas aristas, tanto en restos bioantropológicos como en residuos en artefactos arqueológicos. Es una revisión de trabajo tanto de otras investigaciones como trabajos propios que se han gestado en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Química Ecológica de la Universidad de Chile. Y como cierre, unas consideraciones y unas tendencias y proyecciones futuras para este tipo de análisis. La siguiente. Bueno, básicamente estoy describiendo los procesos que me imagino que de alguna u otra manera va a tocar Verónica, que es el proceso como de la extracción misma de los residuos. Yo me voy a ir directamente al residuo mismo post la extracción, que se puede hacer mediante el empleo de solventes orgánicos o como procesamientos más complejos, que es la aislación misma del alcaloide a través del proceso de extracción ácido-base. Bueno, una vez obtenido un extracto de esta matriz de residuo, es una matriz compleja, no solamente un compuesto, lo ideal sería así, pero siempre se tiene una amplia gama de componentes y no todos ellos son los que entregan la información que uno percibe. Para lo cual nosotros recurrimos a técnicas de separación. Dentro de las técnicas de separación, las principales y las más generales, históricamente han sido las técnicas cromatográficas. Las más básicas y quizás más tempranas han sido las cromatografías de TLC, que son las cromatografías en capa fina, donde para la identificación se requieren estándares de compuestos puros y mediante la comparación de los RF y la utilización de reactivos reveladores específicos para distintos metabolitos, uno puede hacer la identificación cualitativa de estos componentes. Un poco más avanzadas son las técnicas de cromatografía de gases y la cromatografía de gases, cromatografía de alta eficiencia líquida, donde la identificación se hace mediante la comparación de los tiempos de retención que tienen estos componentes dentro de la columna, que actúa como fase estacionaria para hacer la separación, y comparaciones también con patrones o también con reportes de índices de retención, que son los que son característicos para cierto tipo de compuestos y se pueden utilizar como respaldo para la caracterización. Ya yendo a las técnicas de identificación, se pueden utilizar distintos tipos de detectores. Van desde las técnicas espectroscópicas, que son la espectroscopía de ultravioleta, la espectroscopía de infrarrojo, Raman, resonancia magnética nuclear, entre otras. Y las otras son las espectrométricas, donde se destaca la espectrometría de masa y la espectrometría de masa de alta resolución.
Los equipos que se utilizan actualmente para análisis de vanguardia de este tipo de compuestos son equipos que emplean técnicas acopladas, o sea, tienen un componente de separación que prima las componentes y metodologías y técnicas cromatográficas, y un identificador que puede ser distintos detectores como los vemos acá, que pueden ser HPLC-UV, HPLC con arreglo de diodo, HPLC con detector de índice de refracción, y principalmente yo me voy a centrar y me voy a detener en la interpretación y el detalle de las técnicas de espectrometría de masas, que son las que se utilizan en forma más frecuente. Y por último, ya lo último en sofisticación son las técnicas acopladas en tándem, que tienen un doble detector. Aparte de tener un detector, principalmente, como les decía, masa, tienen un doble cuadrupolo para realizar identificaciones con un límite de detección mayor, llegando a identificación de cantidades trazas en distintos tipos de materialidades. La siguiente. Bueno, básicamente el funcionamiento de un cromatógrafo, tanto gaseoso o líquido, contempla, primero que nada, la introducción de la muestra, que la técnica se separa en gas y líquido dependiendo del modo de cómo opera en el interior de la columna cromatográfica que realiza la separación. Porque en ambos casos la muestra se inyecta en forma líquida. Bueno, posteriormente la muestra se inyecta y se separa a través de la columna para pasar a un proceso de ionización. El proceso de ionización produce una fragmentación de la molécula en distintos fragmentos característicos en función de las relaciones masas-carga que tiene la molécula. Posteriormente tenemos un componente, un analizador, que su función es ordenar estas relaciones masa-carga en función de su intensidad relativa. Posteriormente tenemos el detector, que registra y genera el espectro de masas. Lo mismo para las técnicas en tándem, se reproduce hasta la zona de acá y se repite acá con una doble detección y una doble ionización. Ahí se describen, por ejemplo, distintos tipos de fuentes de ionización, los distintos tipos de analizador y los distintos tipos de detectores. Bueno, cuando nos enfrentamos al análisis de una muestra arqueológica, se nos presenta la inquietud o la pregunta: ¿qué metodología utilizar? ¿Cuál es la más idónea para el tipo de componente que estamos buscando? Principalmente uno busca biomarcadores, que son componentes intraespecíficos, característicos de ciertos géneros o especies. Bueno, como les dije, las principales técnicas son GC-MS y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa. Quizás acá hay mucho texto, y quisiera adelantar un poco, ir a la siguiente imagen. Para poder hacer una correcta decisión o elección de la metodología, priman principalmente tres características: la volatilidad de mi molécula, la polaridad y el peso molecular. Como ya se ve descrito en este diagrama, para moléculas volátiles y de bajo peso molecular se selecciona principalmente cromatografía de gases por sobre cromatografía líquida, mientras que para la cromatografía líquida se utiliza principalmente para compuestos de peso molecular elevado, baja volatilidad y de polaridad intermedia. Siempre hay una zona donde hay un traslape, una sobreposición entre ambas metodologías, que puntualmente en este caso se dan los alcaloides. Los alcaloides, como ustedes bien saben, tienen una diversidad estructural amplia, donde caen en las dos categorías. Hay unos componentes de alcaloides de peso molecular alto, principalmente, por ejemplo, en un caso puntual,
Los alcaloides del género Solanum son esteroidales y glicosidados y tienen peso molecular sobre 400, 500, 600 de peso molecular. Entonces, en ese tipo de casos sería más idóneo trabajar con técnicas de cromatografía líquida. Para el caso puntual de anadenantera, son triptaminas principalmente, sería muy factible la utilización de técnicas de cromatografía de gases, porque son de bajo peso molecular y alta volatilidad. La siguiente. Bueno, los enfoques analíticos que uno puede realizar respecto a la fuente de origen son preguntas relativas al uso y o consumo de la sustancia a través de pruebas directas o indirectas. La prueba directa, que digamos que son, como les expliqué con anterioridad, son los restos humanos, donde uno verifica que el individuo consumió la sustancia. Entonces, la prueba directa que esa persona ingirió. Y las pruebas indirectas son los artefactos asociados al individuo, donde se pueden preservar los residuos de la sustancia que consumió. Y estos residuos pueden ser de características como artefactos cerámicos, huesos, líticos, madera, metal, cuero, o ecofactos que pueden ser restos vegetales, como identificación de tejidos vegetales principalmente. Para los distintos enfoques, para las pruebas directas se utilizan metodologías o técnicas analíticas relacionadas con las áreas de la toxicología o la ciencia forense, mientras que para el estudio de las pruebas indirectas se centran principalmente en metodologías o técnicas de la fitoquímica y la química de productos naturales en general. La siguiente. Bueno, como os adelanté, principalmente las pruebas directas pueden ser de distintos tipos de tejidos o distintos tipos de fluidos humanos. Para el caso puntual de la arqueología, muchos de ellos no se pueden utilizar porque no se pueden preservar. No podemos preservar orina arqueológica, sangre, en muchos casos no es factible, saliva, plasma, sudor. Por otro lado, para las aplicaciones arqueológicas nos podríamos centrar principalmente en los tejidos, donde yo creo que el más interesante y el más reportado y el más utilizado es el pelo, ya que el pelo tiene la particularidad de incorporar en el proceso de crecimiento sustancias de desecho o sustancias exógenas en el proceso de queratinización, que es la formación del folículo piloso. Y este tejido, que es el pelo, permite una preservación bastante alta respecto a otros tejidos como son la piel, órganos internos. Otro foco de interés importante es el tártaro dental, o el sarro, que se adhiere a los dientes, que también al ser una sal se preserva con bastante frecuencia. La siguiente. Bueno, dentro de las pruebas indirectas, como les comenté, existen distintos tipos de materialidades de artefactos. Así como también en macrorestos vegetales tenemos hojas, semillas, distintos componentes de las plantas. Y dentro de la identificación de los microrestos tenemos la identificación mediante análisis de fitolitos, que quizás un poco en la otra presentación se van a estar familiarizando, y ya se familiarizaron por la ponencia anterior que hizo Miguel. ¿Sí? Análisis de espora, análisis de almidones y análisis de polen. ¿La siguiente? Bueno, a nivel mundial realicé como una búsqueda y interesantemente se dio este diagrama, que es el registro, o parte del registro, no quiero ser ambicioso, de los alcaloides encontrados en contextos arqueológicos, donde destaca principalmente las zonas áridas, que son las zonas donde se preserva con mejor calidad el registro arqueológico. Y particularmente nosotros en nuestro continente tenemos una alta tasa de consumo
y de preservación de esas pruebas de consumo. Destaca en Norteamérica el consumo de mescalina, nicotina. En Mesoamérica está el consumo de cafeína y teobromina. En la zona de los Andes centrales hay evidencias de distinto tipo para el consumo de cocaína, nicotina también, triptamina, lógicamente, asociadas a la delantera, armina, hay unos reportes de la zona de Arica, que ya detallaré a continuación, y en la zona de Egipto y Chipre, consumo de morfina. Se han preservado vasijas donde se han identificado la presencia de morfina. Presidente. Una interrupción. ¿Sí? Debe, si quizás algunos de ustedes han oído estos hallazgos de esta doctora rusa en momias egipcias. Sí, voy a adelantar un poco, sería interesante que sería lúdico eso. Lo siguiente. Bueno, justamente con lo que hace alusión Alejandro, haciendo una cronología de los análisis de pelo en restos bioantropológicos, uno de los primeros trabajos se hizo principalmente en la zona norte de Chile y sur del Perú, donde se analizaron cuerpos de data de 2000 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo, donde se pudo evidenciar el consumo de cocaína a través de la identificación de la cocaína y sus metabolitos en pelo. Como adelantaba Alejandro, hay un caso muy bullado en 1992 que sería interesante que me dieras tu apreciación respecto a la identificación de momias egipcias datadas en el 1000 a.C. de la presencia de cocaína, nicotina y THC. THC, un cannabinoide. Este trabajo generó una controversia a nivel mundial porque la interpretación que dio la autora fue de posibles intercambios transoceánicos en épocas remotas, donde había intercambio de sustancias entre América, Asia y África principalmente. Sin controles en los aeropuertos, además. Posteriormente, ya en 2009, acá en la zona americana, las momias del Valle de Azapa, estudiadas por Ogalde y Arriaza, el grupo de investigación de la Universidad de Tarapacá, reportaron la presencia de armina en dos momias de esa zona, datadas en el 500 y el 1000 después de Cristo. Posteriormente hay muchos trabajos de reportes de nicotina. Está el caso del 2009 de momias de un museo alemán, que son argentinas y peruanas, que reportaron la presencia de nicotina. Está el trabajo de nuestro equipo de laboratorio para las momias de la colección del Museo de San Pedro de Atacama, donde encontramos la presencia de nicotina. Y los últimos trabajos guardan relación con los análisis realizados en el Capacocha del Lluyayaco, que ustedes conocerán. Tres niños que fueron sacrificados en la cima del Lluyayaco, 6.700 metros de altitud, donde se encontró la presencia de que previo al sacrificio, estos niños fueron sometidos a un proceso en el cual incluía la ingesta de cocaína, hojas de coca, junto con alcohol. Y el más reciente, que aún no está publicado, está reportado en el último Congreso Americano de Arqueología, es el estudio de otros individuos de la colección de momias del Valle de Azapa, donde se reporta la presencia de bufotenina, que es la primera evidencia en pelo de este alcaloide para muestras arqueológicas. La siguiente. Bueno, la evolución de las técnicas metodológicas para pelo han sido más bien consistentes por el tipo de alcaloide que han registrado. No ha habido una evolución mayor, siempre se ha utilizado desde los primeros estudios en la década de los 90 la cromatografía de gases,
acoplada a espectrometría de masa. Después se han hecho mejoras a través de procesos de derivatización de los extractos para mejorar su volatilidad y mejorar el límite de detección. Y también se han reportado mejoras metodológicas a través del monitoreo selectivo de iones o masas carga, como les comenté anteriormente, de compuestos específicos, que eso mejora bastante también el límite de detección. Y el último trabajo, el que le comenté, el del Capacocha del Llull-Yaco, utiliza las técnicas líquidas, cromatografía líquida, acopladas a espectrometría de masas en tándem, que son técnicas más costosas y que no están tan extendidas a nivel de laboratorios en el mundo. Todavía están restringidas a ciertos países donde los financiamientos son mayores para este tipo de estudios. Los primeros trabajos también contemplaban técnicas complementarias para comprobar la presencia de estos compuestos, que son técnicas de radioinmunoensayo, que son pruebas específicas antígeno-anticuerpo, pero que ya no se utilizan porque, además de ser costosas, están limitadas para cierto tipo de moléculas. No se pueden hacer un screening general de metabolitos que uno pueda percibir, sino que exclusivamente son para uno en específico, y eso lo transforma en una técnica costosa si uno quiere monitorear distintos tipos de sustancias. La siguiente. Bueno, este fue un adelanto que les di de los resultados del análisis de pelo de la doncella del Llull-Yaco y los dos otros infantes que fueron sacrificados en la cima del Llull-Yaco. Este trabajo identificó la presencia de cocaína y etilbenzoilegonina, que es el metabolito que se genera de forma posterior a la ingesta de cocaína en conjunto de alcohol, que es un biomarcador muy gráfico del consumo conjunto de ambas sustancias. Lo interesante de este trabajo que yo destaco es el análisis de segmentos de pelo. Como ustedes, no sé si saben, pero yo se lo voy a contar. El pelo crece a una tasa de 1 centímetro mes. Entonces uno puede hacer un análisis diacrónico del consumo. Para este caso se reporta un consumo muy intenso en los meses previos al sacrificio, más que durante el tiempo inicial, cuando se realizó, porque este tipo de sacrificios se realizaba a través del traslado de esta gente o de estos niños a través de kilómetros de distancia. Pero el consumo da cuenta que estas sustancias fueron ingeridas en meses. Acá específicamente son 21 meses, porque el diámetro, el largo de pelo es de 21 centímetros. Entonces nosotros tenemos una gráfica en función de los meses que reportaban. Está el consumo, o sea, el pelo, la gráfica resume desde acá hacia acá. Esto sería el consumo último, y este sería el consumo previo, 24 o 21 meses previos. La siguiente. Bueno, este es el trabajo que realizamos en nuestro laboratorio con la colección de San Pedro de Atacama, de los cuerpos, donde en la búsqueda de evidencias de consumo de ana delantera, por los reportes que tiene Manolo de la presencia de polvos de semillas para cementerios en San Pedro de Atacama, perseguimos monitorear las triptaminas, las 3 triptaminas principales del CEDIL, que son el DMT, el 5-metoxi y el 5-hidroxi-DMT, sus metabolitos post ingesta, y también monitoreamos nicotina por las evidencias arqueológicas que hay en el noreste argentino para el consumo de estas sustancias, donde nuestros resultados mostraron un consumo continuo de nicotina entre los periodos formativo tardío e intermedio tardío, que va desde el 100 antes de Cristo al 1450 después de Cristo.
Y otro dato interesante que nos entregaron estos resultados es que no se encontraron asociaciones contextuales con los contextos funerarios. Entonces lo que da cuenta de un consumo secular, que no era un consumo estratificado en ciertos grupos dentro de la sociedad de San Pedro de Atacama. Entonces había un consumo independiente de su condición social y su riqueza, entre comillas, que era lo que se le ofrendaba una vez que las personas fallecían. Así. Bueno, como les adelanté, también los dientes presentan una característica también importante de preservación respecto a otros tejidos del cuerpo. Acá en la zona andina todavía no se ha hecho pruebas, estamos trabajando en nuestro laboratorio para poner a punto técnicas que nos permitan trabajar en la identificación de sustancias en tártaro dental, pero hay algunos trabajos, por ejemplo en 1996, a través del consumo de la nuez de areca en la zona del sudeste asiático, que es una planta que produce un fruto, el cual se consume por masticación, que tiene propiedades estimulantes. Y sus alcaloides principales son la areca ibina y la bubacina. Y estas pruebas han demostrado que este consumo de este tipo de fuente va desde el 2400 antes del presente. Y de hecho, quizás es más gráfico porque es una práctica que se registra hasta la actualidad, que en esa imagen se reporta un consumidor frecuente y aquí básicamente lo que utilizaron también con cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masa con derivatización y monitoreo selectivo de iones. Ambos reportes están en Vietnam y en las Islas Marianas, creo que son los dos trabajos que se han publicado. Respecto a los restos en residuos arqueológicos, tenemos fundamentalmente, por las características de preservación que tiene el material cerámico, muchos reportes de estudios en distintos tipos de materialidades. En esta diapositiva se da cuenta de los estudios realizados en pipa cerámica, que como bien detallaba Miguel en la diapositiva anterior, de los primeros estudios que se han realizado fueron los hechos en Argentina, en 1980, por Fernández Distel, donde reporta el consumo de triptaminas, o sea, la presencia de dimetiltriptaminas y derivados en los restos y residuos de las pipas de Inca Cueva. Ya posteriormente, en el 2002, se reporta el consumo de tabaco en pipas del este de Norteamérica, datadas para el 300 después de Cristo. También, como comentó Miguel, en los trabajos de Rosso y Espano, en 2005-2006, reportan para el noreste argentino también el consumo de DMT, 5-hidroxi-DMT y 5-metoxi-DMT en pipas del noreste argentino, un poco más posteriores, para el 1900 antes del presente. Acá le podemos consultar después para el año 2001. Tenemos el trabajo de Francisca para una pipa cerámica de la zona de Atacama, en Chile, donde evidenció la presencia de DMT. Fue un examen cualitativo donde se hizo un contraste por cromatografía en capa fina. Y también cromatografía de gas. Claro. Y es como de los primeros registros, o únicos registros de consumo de DMT y gama delantera mediante prácticas fumatorias en Chile. Y después tenemos trabajos más recientes para la zona este de Estados Unidos, oeste de Estados Unidos, pipas del 800 después del Cristo. Y un trabajo que hemos realizado también en nuestro laboratorio es lo siguiente: es el reporte de pipas en tabaco en la zona central de Chile, para el 500 después del Cristo.
micromorteros y pistilos, que también dieron presencia de nicotina, por lo que se atribuye que estos artefactos eran empleados para el proceso de molienda previo a la preparación de las pipas para ser fumadas. La siguiente. Bueno, otros reportes de residuos de material arqueológico cerámico son los reportes de la zona mesoamericana para el consumo de teobromina, principalmente. Y otros reportes, como les comenté, el consumo de morfina, de opio, a través del biomarcador morfina, para vasijas y contenedores cerámicos en la zona de Egipto y Chipre. La siguiente. La evolución para análisis de residuos en materialidades cerámicas ha sido variada. Se han utilizado técnicas de HPLC, DAD, principalmente en los comienzos, en la década fines de los 80, y posteriormente se han utilizado otras técnicas más sofisticadas y complementarias, tanto técnicas líquidas como gaseosas. La siguiente. Esto lo de ayer en la anterior, así que pasemos a la siguiente. Bueno, ligado propiamente tal al interés de nuestro simposio, detallaré los resultados de los análisis que ya bien ustedes sabrán se realizaron en la zona de San Pedro de Atacama, por Torres, donde encontró una bolsa en un contenedor de cuero, polvo de semillas de ana denantera molida, en 2 kits de inhalación del complejo Solcor 3, que datan del 300 al 900 después de Cristo. Otro hallazgo interesante es el primer evidencia de residuos de ana denantera, de polvo de ana denantera, en tabletas de inhalación de sustancias psicoactivas en la costa de la segunda región, en la costa de Atacama. El trabajo que realizó Francisca en el sitio La Chimba, el vertedero de Antofagasta. La siguiente. Como les dije, los alcaloides uno siempre tiene el prejuicio de que cumplen funciones estimuladoras o sustancias como psicoactivas que estimulan el sistema nervioso central. Pero se han utilizado también los alcaloides para otros usos, otros fines. Y también han sido preservados también de la misma forma que las otras materialidades que le he detallado. Otras aplicaciones de los alcaloides del tipo indigotina, índigo, y otros compuestos protoberberinas es su empleo como colorantes, que han sido reportados en contextos arqueológicos del norte de Corea y en España. La siguiente. Otro punto interesante son los ecofactos arqueológicos, que son los residuos vegetales que están en contextos de diverso tipo. En este sentido, destacan los primeros trabajos de Homestead y Linden en el caso del bien conocido niño Corín, donde se encontró la presencia de Ilex guayasa, una fuente de cafeína, y en 1976 se analizaron los mismos restos y se encontró la presencia de tabaco, hojas de tabaco, y monitoreándose el compuesto principal, que es la nicotina. La siguiente. La evolución de los trabajos de restos vegetales, alcaloides, también ha sido consistente con las otras materialidades. Priman principalmente las técnicas gaseosas acopladas a espectrometría de masa y complementando también, lógicamente, con caracterización microscópica de los restos botánicos. La siguiente. Bueno, para cerrar dentro de los ejemplos, creo que el primer día Jonathan nos habló del consumo de Lophophora abulensis, el peyote, por pueblos originarios de la zona del norte de Norteamérica, la zona de México o sur de Estados Unidos. Existen 2 reportes de botones de mezcal, que son la parte superior del peyote, para la zona de Coahuila, México, para el 800 a 1000 después de Cristo, que son
prueba de consumo hace mil años, pero el reporte más antiguo, el vestigio más antiguo de la presencia de botones de mezcal es un reporte en la zona del volcán de Texas, donde se pudo datar un botón de mezcal con una data de 5.700 años, que hasta la fecha sería el registro más antiguo de una sustancia psicoactiva en contexto arqueológico, donde destacan los valores de pH, la alta humedad, la descomposición del tejido vegetal, de las estructuras celulares, porque muchos componentes alcaloidales están en zonas o en partes del vegetal que son muy susceptibles a la degradación por las condiciones destacadas en los puntos 1 y 2. Otro punto a considerar es la degradación de los compuestos, obviamente de los alcaloides, a través de reacciones de oxidación, sublimación, entre otras. Y también, en el caso puntual de los residuos en pipa, hay que tomar en consideración la degradación provocada por la combustión y el proceso de pirólisis del material vegetal. Otro aspecto a considerar son dentro de las técnicas analíticas la limitada cantidad de muestras, ¿no? Particularmente en muchos artefactos no se preservan en forma abundante los residuos, así que hay que tener mucho cuidado en la selección también de la metodología en función de la limitada cantidad de resto. Y otra consideración, en el caso de no contar con biomarcadores específicos, porque acá tenemos la evidencia histórica y etnográfica en muchos casos del consumo de ciertas sustancias, pero en otros casos, en otros contextos no se sabe qué se está consumiendo y solamente tenemos los residuos. Para esos tipos de casos conviene la preparación de una colección de referencias de sustancias botánicas asociadas al área de estudio, para tener biomarcadores específicos, intraespecíficos para las diversas especies vegetales. Y por último, las tendencias, como les expliqué, priman la cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa y la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa, que son las técnicas básicas normalmente en cualquier laboratorio actualmente que trabajen tanto en química analítica o química natural. Y las técnicas en tándem han sido introducidas con bastante éxito últimamente, pero hay que tomar en cuenta el costo asociado a este tipo de instrumentalización. Dentro de las consideraciones o tendencias a futuro es minimizar la intervención de los artefactos. Ya les describí el caso de Herfield en Chile cuando trabajaron las pipas cerámicas de la granja. Todo lo que llega a análisis de materialidades arqueológicas está orientándose a minimizar la intervención del artefacto y minimizar la cantidad de muestras para otros análisis que se puedan proyectar a futuro. No por el hecho de que haya residuos vamos a trabajar con todo, sino que puede haber otros casos a futuro donde se orienten investigaciones para trabajar otro tipo de enfoque. Y por último, como mensaje, es advertir a los arqueólogos del gran potencial informativo que tienen los residuos, que en este caso la sociedad es información. Porque muchas veces quizás se centran los estudios, no digo que sean contrapuestos, pero para el trabajo iconográfico, análisis morfológico, análisis tecnológico, se utilizan limpiezas bien agresivas y que no contemplan futuros análisis. Y para ese caso sería muy interesante, ya que se cuenta con un estudio acabado de análisis iconográfico, donde se hacen interpretaciones de distintas fuentes, por ejemplo en el caso que nos mostraron durante estos días de las hijas cerámicas Moche, Guay, donde hay especulaciones de que si corresponde a lo que se está describiendo en la iconografía de esta cerámica, corresponde a Prosopis o corresponde a Inca. Sería interesante contemplar análisis de este tipo y complementarlo también con análisis arqueobotánico, que sería una prueba robusta de interpretar esos resultados. Gracias.